Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en la que nos estén viendo. Nosotras somos alumnas del Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxtepec, presentando el tema de liderazgo empresarial para la innovación tecnológica en las micro, medianas y pequeñas empresas. Siguiente. Bueno, antes de comenzar con nuestro tema, tenemos que conocer el concepto de liderazgo. Como concepto general, sabemos que el liderazgo forma parte del trabajo de un administrador. Es el proceso de influir en las personas para encauzar sus esfuerzos hacia la consecución de metas o metas específicas. Siguiente. Bueno, ahora desde el enfoque autocrático y con diferentes descripciones por algunos autores, nos presentan algunos conceptos. El primer concepto dice que el líder es la persona capaz de ejercer influencia en otros para dirigirlos y guiarlos efectivamente hacia el logro de los objetivos y metas organizacionales. El siguiente concepto nos dice que el liderazgo va a ser el proceso de influir, guiar o dirigir a los miembros del grupo hacia la consecución de metas y objetivos organizacionales. Mitzberg de 1980 nos dice que el papel más importante del líder es influir en otros para lograr con entusiasmo los objetivos planeados. Y por último concepto tenemos que el liderazgo es cualquier tentativa para influenciar el comportamiento de un individuo o de un grupo. Siguiente. Ahora el concepto de liderazgo desde la acción del líder. El liderazgo es la capacidad de decidir lo que debe hacerse y luego lograr que los demás quieran hacerlo. Liderazgo es el proceso de influir en las actividades de un individuo o individuos, en las decisiones que se tomen y los esfuerzos que se realicen encaminados a metas en una situación determinada. Bueno, ahora el liderazgo desde la diferencia en lo que es el administrador y el líder nos dice que los directores van a hacer las cosas correctamente, mientras que los líderes van a hacer las cosas de manera correcta. O sea, es decir, que las acciones de este último se van a ceñir en lo oportuno, lo exacto, y considerará lo exacto desde el punto de vista desde el que lo necesita. Esto comparativamente con lo que es el directivo, nos va a decir que ellos van a interpretar el término de correctamente a lo que más se apegue a las cosas que hacen bien. Siguiente. Ahora el liderazgo desde las actitudes del trabajo en conjunto. El término liderazgo se utiliza en dos sentidos fundamentales en la conversación diaria. El primero, para aludir al proceso de llevar a un grupo o grupos de personas en una determinada dirección por medios no coercitivos. Y segundo, para aludir a personas que desempeñan papeles en los que se espera exhiban su liderazgo. El liderazgo sobre los humanos se ejerce cuando un grupo de personas con ciertos motivos y fines se moviliza en competencia o en conflicto con otros recursos, ya sean institucionales, políticos, psicológicos, etc. Esto para inducir y comprometer, al igual satisfacer los motivos de los seguidores. Bueno, ahora el liderazgo desde la práctica social nos dice que va a ser una clase particular de práctica ética y social que va a emerger cuando las personas dentro de las comunidades, motivadas por la esperanza, se van a enfrentar a situaciones que no son auténticas y van a actuar con coraje al unísono con los seguidores para hacer que estas situaciones sean auténticas. Siguiente. Ahora, la importancia del liderazgo en las micro, pequeñas y medianas empresas es mayor y fundamental comparativamente con situaciones estables y dinámicas en el mercado previsible. Radica en que este debe ser el motor fundamental del proceso administrativo y de su gestión para lograr la calidad total de las empresas. Mayormente en las empresas que están surgiendo y están en pleno crecimiento, es importante mantener un buen liderazgo ante sus colaboradores para que el trabajo en conjunto llegue a lograr las metas. Bueno, ahora nos presentan cuáles van a ser las teorías de liderazgo.
Dichas teorías se dice que van a derivarse de los principios de las teorías de las personalidades. Es decir, dentro de esta vamos a evaluar la personalidad que se va a referir a los patrones distintivos de cada líder, en donde se van a evaluar la conducta, las emociones y los pensamientos de ellos. Vamos a tener dentro de estas teorías la teoría de los rasgos, la teoría conductual, la teoría del gen de liderazgo y el modelo integrativo de liderazgo. Siguiente. La primera teoría es la teoría de los rasgos. Se dice que la base psicológica de esta teoría se fundamenta en la suposición de que la conducta se determina sobre rasgos generalizados, es decir, las cualidades básicas de la persona que se expresan por sí misma en muchos contextos. En una investigación realizada por Wexley en 1990 sobre rasgos, se encontró que los líderes efectivos en las organizaciones tienen altos niveles de motivación directa y una mezcla adecuada de las habilidades técnicas, cognitivas e interpersonales en su puesto. De aquí se derivan dos subtipos, que es la motivación directiva y el ejercicio del poder. Bueno, el subtipo de motivación directiva nos dice que para ejercer un liderazgo efectivo, el líder va a tener que requerir de un alto grado de motivación para el manejo de sus procesos. Miner midió 6 aspectos de esta motivación y encontró las siguientes características. El líder debe poseer una actitud positiva hacia la figura de autoridad, debe de obtener el deseo de competir junto con sus compañeros, ejercer poder, ser activamente dogmático, destacarse en el grupo y por último, tener la voluntad de llevar a cabo funciones administrativas. Bueno, las características generales determinadas por Mann se van a integrar dentro de 3 categorías, la cual van a ser las habilidades técnicas, las interpersonales y las conceptuales. Siguiente. Ahora, el subtipo del ejercicio del poder. El poder de referencia está basado en el afecto y la lealtad de los subordinados y también se alcanza a través de un proceso de intercambio social. Se aumenta el poder de referencia cuando se trata bien a los subordinados, pero en caso de que el líder exprese hostilidad, desconfianza, un rechazo e indiferencia hacia sus subordinados, el poder disminuye, ya que éste abusa de esta autoridad y los colaboradores y empleados se sienten agobiados por el trato y la carga de trabajo que se les está dando. El siguiente es la teoría conductual. Bueno, dice que se va a fundamentar en la conducta de los individuos. Esta conducta de liderazgo se va a interesar en explorar las relaciones existentes entre la conducta del líder y el desempeño del grupo de trabajo. Esta conducta se va a enfocar más en lo que los líderes hacen para dirigir y los efectos que van a lograr en sus grupos de trabajo. Dentro de esta teoría vamos a tener las otras teorías que se denominan situación de Fred Fiedler y la teoría de la trayectoria y la meta. Siguiente. La teoría situacional de Fred Fiedler. Esta teoría parte de la hipótesis de que el tipo correcto de conducta del líder depende de si la situación del grupo es favorable o no para él. Las situaciones se determinan estas circunstancias son las relaciones que tiene el líder con el miembro, la estructura de las tareas y el poder en la posición. La siguiente teoría que se mencionaba anteriormente es la teoría de la trayectoria y la meta. Bueno, esta teoría dice que se va a determinar la función del líder, la cual va a consistir en las siguientes características. La primera va a ser en especificar las tareas que deben realizar los subordinados, en quitar cualquier estorbo que pueda obstaculizar la obtención de la meta y por último, ampliar las oportunidades que los subordinados alcancen para que los subordinados alcancen sus satisfacciones personales. Bueno, dentro de esta teoría nos dice que el líder debe de ser motivador, permitir que la satisfacción de las necesidades del subordinado dependa de su desempeño eficaz.
Va a tener que proporcionar una capacitación, dirección, apoyo y recompensas para que al final tenga un desempeño eficaz su subordinado. Siguiente. Siguiendo con la teoría de modelo integrativo de liderazgo. Este modelo integra las variables del líder, el ambiente de trabajo y los subordinados. Y considera que para cumplir bien con sus complejas funciones, el líder debe ser fundamentalmente competente para realizarlas. Debe ser capaz de recompensar el buen desempeño de sus subordinados y tener una verdadera representatividad ante sus superiores, que le permita influir en ellos y lograr de la administración superior los apoyos para lograr junto con su gente los objetivos establecidos. Por ello se debe tomar en cuenta las características de los subordinados, las creencias y valores que ellos llevan a la organización y aportan al trabajo, así como también la forma en que estos perciben a su líder, a su empresa y al ambiente general de la organización. Continuando con las teorías, tenemos lo que es la teoría del gen de liderazgo. Dentro de esta teoría nos dice que va a concebir a los líderes como las personas que deben equilibrar los intereses de muchas personas. Tiene que ser el propio acto de liderazgo. También cada líder debe de ser visionario y juez. Los líderes deben de saber cómo poner ejemplos y cambiar culturas y atmósferas para que la organización evolucione hacia la forma que necesita adoptar para alcanzar la visión del futuro. Los líderes van a manipular todo el conjunto de recursos, personas, activos y flujos de ingresos. Bueno, Levick en el año 2000, perdón, nos dice que va a fundamentar su teoría del gen de liderazgo y menciona que las personas nacen con cierta predisposición para ser líderes. Por ello se establecieron dos categorías distintas. La primera categoría se denomina como líderes nominales, en la cual van a ser o se van a encontrar aquellas personas que son nombradas por algún puesto o empleo en el que se les va a exigir un liderazgo verdadero, pero que no van a ser capaces de cómo proporcionarlo. Y la siguiente categoría es la de los líderes estratégicos, en la cual se van a encontrar aquellos que combinan una visión estratégica con el criterio objetivo y las habilidades empresariales para crear utilidades. Siguiente. Estas son las características que indican que una persona tiene el gen de liderazgo. Estas son, es independiente, con un buen criterio, tiene signos especiales de liderazgo, por ejemplo, dignidad, buenos modales, respeto por sí mismo y por los demás, tiene buenas relaciones con los gerentes malos, domina con rapidez las tareas nuevas y está listo para una nueva promoción al poco tiempo de recibir la última, así como también tiene disposición y deseo de aprender cosas nuevas respecto a cualquier cosa que se relacione con el trabajo. Su vida privada es muy satisfactoria y austera, Además es atractivo, que todos quieren ser amigos suyos. Por ejemplo, carismático también. Bueno, ahora nos presentan cuáles van a ser los estilos de liderazgo. Bueno, los estilos de liderazgo van a representar los principios, las técnicas y las actitudes que van a tener a la práctica los líderes. Bueno, estos van a variar según la motivación, el poder o la orientación que tenga el líder para con sus subordinados. Dentro de estos estilos se van a mostrar las habilidades técnicas, humanas y las conceptuales. Bueno, las habilidades técnicas nos dice que van a ser entendidas como los conocimientos y actitudes de la persona sobre cualquier tipo de procedimiento o técnica. Van a representar el aspecto distintivo del desempeño del trabajo operativo. Por ejemplo, aquí se pueden integrar los contadores, ingenieros o plomeros. Y conforme los trabajadores son promovidos a desempeñar responsabilidades de liderazgo, sus habilidades técnicas se van a ir haciendo menos importantes. Esto debido a que poco a poco van a depender más de las habilidades técnicas de sus subordinados.
Las habilidades humanas nos dicen que van a corresponder a la capacidad de trabajar eficientemente con la gente y formar equipos de trabajo. Estas habilidades son una parte sustancial de la conducta del líder. Es decir, aquí el líder va a tener que aprender a trabajar en equipo para poder llevar a cabo los objetivos planeados. Siguiente. Ok. Y por último está la habilidad conceptual, que esta también es integrante de las otras. Esta se refiere a la capacidad de pensar en términos de modelos, marcos de referencia y relaciones, como los planes a largo plazo. La habilidad conceptual tiene que ver con las ideas. Mientras tanto, la habilidad humana está en relación con las personas, la habilidad técnica con las cosas y la habilidad conceptual con las ideas que se mantienen en nuestra mente. Rasgos de liderazgo que debemos de tomar en cuenta van a ser considerados fundamentales, ya que gracias a esto se van a corresponder más a las conductas acumuladas por la experiencia a medida que las personas se van a convertir en líderes. Bueno, estos rasgos que se van a mencionar son los siguientes. El primero es la capacidad para llegar a posiciones de liderazgo. Bueno, esta va a corresponder a que las personas que deben de estar en un lugar correcto y en el momento correcto. El criterio de mejor calidad que el de cualquier grupo relevante de compañeros dice que va a significar la concentración continua para utilizar mejor el criterio en todo momento. La capacidad de supervivencia, más que nada, es hacer que todos cuenten o saber que tomaron una decisión correcta en algún momento. La capacidad para elegir subordinados eficaces quiere decir que vamos a tomar una decisión correcta sobre las personas que vamos a requerir dentro de nuestro equipo de trabajo. El siguiente rasgo que debemos de mencionar es la capacidad para inspirar a las personas ordinarias para desempeñarse a niveles extraordinarios, es decir, y en pocas palabras, inspirar a nuestros subordinados. El penúltimo rasgo a mencionar es representar una diferencia profunda y duradera para la organización. En este rasgo solo se va a poder observar después de que el líder haya abandonado la organización o la dirección del departamento donde se encuentre. Y por último, el rasgo que mencionamos es el de profundo sentido de esencia con carácter moral. Este va a derivarse de diferentes rasgos de conducta más objetivos del líder. Siguiente. Ahora bien, empezaremos a hablar sobre los enfoques recientes sobre liderazgo para las micro, pequeñas y medianas empresas del futuro. Se dice que el liderazgo es un fenómeno social, puesto que sin seguidores no hay líder. Aunque todos los hombres nacen con cualidades para ser líderes, pueden aprender a serlo, motivados por las circunstancias, el tiempo y el espacio donde les toca actuar. Sin importar el nivel o la preparación de educación, siempre se pueden desarrollar las habilidades de liderazgo a través de la experiencia y el aprendizaje. Actualmente, debido a la velocidad con que se producen los cambios en los tiempos de hoy, han surgido nuevas perspectivas en torno a las teorías de liderazgo, las cuales hacen referencia a que el liderazgo debería ser para personas carismáticas que tengan el término heroico, transformacional y visionario. Estas perspectivas compiten entre sí, pero están interrelacionadas, pues ofrecen una integración que se conoce como liderazgo carismático. Se dice que los líderes carismáticos son los que tienen fijas las metas que desean cumplir y logran, en base a su trabajo, lograrlas y cumplirlas por su buen desarrollo integral y convicción. Bueno, ahora nos muestran algunas características que deben contar o cómo deben actuar los líderes carismáticos. El primer característica es de que estos líderes tienen que articular una visión atractiva. También deben de comunicar dando una idea de continuidad que llevará el presente al futuro para la organización y para sus seguidores.
Los líderes carismáticos deben comunicar sus expectativas de alto desempeño y expresar con convicción su confianza que sus seguidores lo pueden alcanzar. También estos líderes deben de transmitir con palabras y con acciones un nuevo conjunto de valores. Deben de brindar ejemplo para que los seguidores puedan imitarlo y se deben de autosacrificar y tener un comportamiento no convencional para mostrar valor y convicciones acerca de la visión. Siguiente. Ahora, el liderazgo transformacional comparado con el liderazgo transaccional. Entre los nuevos enfoques sobre liderazgo se encuentra el de los líderes transaccionales. Estos son aquellos que guían o motivan a sus seguidores en la dirección de metas establecidas y mediante la clarificación de papeles y tareas. Estos líderes proporcionan una consideración individualizada y estímulo intelectual y tienen carisma. Bueno, ahora nos muestran cuáles deben de ser las características con las que deben contar los líderes transaccionales. La primera nos dice que deben de dar una recompensa contingente, es decir, que van a intercambiar recompensas por un buen desempeño, en donde se van a reconocer los logros de los subordinados. La siguiente característica es van a actuar de forma activa y van a decir que la administración es por excepción. Es decir, van a controlar y buscar desviaciones de las normas tomando acciones correctivas. La siguiente característica es van a actuar de lo contrario a la anterior, es decir, van a actuar de forma pasiva y esta va a depender de la administración por excepción. En esta se van a intervenir solo cuando no se satisfacen las normas. Y por último, la denominada laissez-faire nos dice que va a abdicar a sus responsabilidades evitando tomar decisiones. Siguiente. Por otro lado están las características de los líderes transformacionales. Este tipo de líder es el que se construye sobre el liderazgo transaccional y va más allá, pues produce niveles de esfuerzo y desempeño de los subordinados que estos trascienden. La primera característica puede ser el carisma, pues las personas que cuentan con el carisma tienen una misión, además de orgullo. En base a esto es como logran obtener respeto y confianza. La siguiente característica, inspiración. Estas personas comunican altas expectativas, pues expresan los propósitos importantes de una manera sencilla. Estímulo intelectual. Estos promueven la inteligencia, la racionalidad y la solución cuidada de los problemas. Y la última característica, consideración individualizada. Atienden y tratan a cada empleado de manera individual, capacitan y aconsejan, utilizando una comunicación efectiva, donde tanto expresan de manera clara lo que piensan, así como también escuchan y la retroalimentación de los subordinados. Bueno, ahora tenemos lo que es la interacción entre el líder y su grupo en un fenómeno dinámico. Nos dice que el liderazgo va a partir de la capacitación personal, es decir, va a facilitar una relación interdependiente entre el líder y sus seguidores o colaboradores, de tal forma en la que los líderes van a ser aquellos que dirigen a otros por medio de su poder personal, intelectual, emocional o psicológico. Esta capacidad va a requerir de la habilidad para lograr la credibilidad y fortaleza para con uno mismo y como pilar de la confianza de los demás. El liderazgo es un fenómeno dual y de influencia mutua. Aquí se dice que el líder tiene una interdependencia, íntima con sus seguidores. Desarrolla la habilidad de llegar a las metas y mantiene los resultados con, a través y para con su gente. Va a contagiar a sus seguidores y les va a infundir energía. Siguiente. Ahora, la interacción entre el líder y su grupo en un fenómeno dinámico. El líder desarrolla la capacidad de ver las posibilidades futuras, por ello debe transmitir a sus seguidores su visión. El liderazgo tiene que ver con el futuro, claramente. El líder es un formador y un habilitador de gente y de personas.
pues este siempre busca guiar y conducir a estas. Influye tanto en sus actitudes, conductas y habilidades para dirigir, para orientar, motivar, vincular, integrar y optimizar los esfuerzos de su equipo hasta lograr los objetivos comunes y deseados. El liderazgo conlleva una profunda necesidad de trascendencia. Muchos de los seguidores encuentran el camino para lograr trascender y lo hacen a través de su líder. En ello precisamente se basa una gran parte de su poder y de su influencia, en la posibilidad de ayudar a su gente a abrir los ojos y encontrar el camino que están buscando. Bueno, nos dicen que las nuevas fuentes de poder de un líder van a ser las que estén asociadas a la jerarquía, lo cual va a limitar la especialización de los subalternos y a establecer una competencia entre el jefe y el subalterno, es decir, una relación de ganar o perder rígida, que incluye permisos y convencimiento de los subalternos, lo que va a conllevar a esquemas de corrupción que muchas veces no van a ser claras para el jefe o el líder, pero la transformación hacia otras formas de organización y estructuras democráticas y dinámicas crearán nuevas fuentes de poder para el líder, las cuales pueden ser la estructuración y maximización del conocimiento, el uso eficiente de la información y las conexiones sociales y comunicaciones. Siguiente. Como primera fuente de poder tenemos la estructuración y maximización del conocimiento. El mundo actual, donde el conocimiento se incrementa de manera rápida y compleja, el conocimiento que maneja el líder aumenta su poder. Por ello, se debe utilizar las fuentes de conocimiento que se tienen disponibles. Por tanto, usar los medios electrónicos y tecnológicos es de suma importancia, pues en esto se puede encontrar información disponible que ayude a ampliar el panorama del conocimiento. Al igual es importante contar con algunas habilidades, por ejemplo, saber diferenciar qué conocimientos necesita buscar y dónde buscarlos. El siguiente es encontrar los medios electrónicos para acceder de manera rápida a esos conocimientos necesarios y organizarlos. La otra característica es desarrollar la capacidad de relacionar nuevos conocimientos con los anteriores para obtener un conocimiento superior. Y por último, estandarizar los conocimientos de tal manera que se estructuren y transiten libremente por toda la organización. Bueno, como siguiente fuente de poder que se tiene es el uso eficiente de la información. Bueno, en esta básicamente nos dice que el líder debe de contar con la información la más actualizada posible. Con ello va a poder tomar las decisiones que considere pertinentes. También se dice que el líder debe de saber dónde y cuándo puede obtener la información, pero sobre todo debe tener la capacidad de manejar, procesar y reacomodar la información que se obtiene de las fuentes tradicionales y las personales para ampliar la información del mundo que nos rodea. Siguiente. Nueva fuente de poder están las conexiones sociales y las comunicaciones. El tener una trama social y mantener una relación armónica con las principales fuerzas que influyen en la organización y buscar relaciones ganar-ganar con todos los elementos de su alrededor, incluyendo a sus competidores. Son las principales actividades de la agenda de un líder. Por tanto, a la hora de tomar decisiones, es necesario haber conocido la opinión de las diversas personas y no actuar solo, es decir, sin ninguna información sobre la visión de los demás. Por este hecho, es importante generar ese tipo de conexiones entre todos los colaboradores y conocer sus puntos de vista. Como siguiente fuente de poder encontramos las habilidades del líder para una organización inteligente. Bueno, en esta nos dice que las nuevas organizaciones van a necesitar de líderes con nuevas habilidades y capacidades que permitan influir en sus seguidores y así ayudar a sus organizaciones a enfrentar con mayor éxito. Bueno, estas habilidades básicamente se van a englobar en lo que dice ahí, que es el poder de una visión compartida. El líder debe tener esa capacidad de conceptualizar el futuro y ver oportunidades donde la gente común no las va a ver. Siguiente. Y por último,
tenemos a la última fuente de poder, que es el liderazgo de una nueva era. El liderazgo actual es de carácter evolutivo, puesto que se encuentra inserto en medio de un ambiente global donde la incertidumbre es el ingrediente permanente de la dinámica del sector productivo y de servicios. Por tanto, el líder debe permanecer activo y decidir la dirección del rumbo que ha de seguir. La clave de esto está en encontrar la habilidad para pensar en un tiempo futuro. El líder debe comprender que las corrientes del cambio tecnológico afectarán su vida y su trabajo, como los cambios económicos afectarán sus negocios y su lugar en el mercado global, como los cambios demográficos y culturales alteran su autopercepción, su percepción de los otros y de la sociedad humana en su conjunto. Por ello, las habilidades que el líder requiere son perspectiva, configuraciones, conocimientos culturales, flexibilidad, visión, energía, inteligencia, valores globales. Estas son piezas básicas para entender y adaptarse al cambio cultural, esenciales para cualquiera que desempeñe este tipo de liderazgo. Bueno, como último punto de nuestro tema principal, tenemos lo que es el liderazgo en las micro, pequeñas y medianas empresas. Bueno, se dice que el liderazgo es diferente en empresas de micro, pequeñas o medianas, en las cuales los grupos son pequeños y homogéneos y se van a caracterizar porque su tecnología es simple, la línea de productos va a ser limitada y el mercado va a ser homogéneo. En empresas con grupos grandes van a estar formados por muchas clases de personas, los productos van a ser diversos y las tecnologías van a ser complejas. Bueno, la dinámica empresarial que se vive en las micros, pequeñas y medianas empresas va a ser impredecible y con alto grado de dependencia del entorno interno y externo que tengan. Por ello, el liderazgo que se va a necesitar hoy en las empresas es complejo, pero factible de ser estudiado, aún en sí en situaciones difíciles como en la época en la que nos ha tocado vivir. Siguiente. Analizaremos las características que debe tener un buen líder. Esto a través de un mapa conceptual mental realizado por nosotras. Como primer característica, la desarrollará mi compañera. Bueno, se menciona que la primera característica con la cual debe contar un líder es la capacidad de comunicarse. Bueno, la comunicación va a estar enfocada en dos sentidos. El primero debe de saber escuchar y considerar lo que el grupo al que se dirige le está expresando. El segundo sentido que se muestra es en el que debe expresar claramente sus ideas y sus instrucciones. Bueno, como ejemplo de esto, nos menciona que el líder, después de expresar y exponer sus ideas de algún proyecto de manera clara y precisa, debe darle oportunidad a sus colaboradores de expresar su punto de vista y, si es necesario, retroalimentar el plan, en fin de utilizar una comunicación afectiva entre ellos. La segunda característica es la inteligencia emocional. Esta habilidad es la mejor para manejar los sentimientos y emociones, tanto propios como de los demás. Esto para discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar el pensamiento y acción de los subordinados. Por ejemplo, el líder es capaz de entender sus propias emociones y la de los demás, analizándolas e interpretándolas, con el fin de balancear tanto sus acciones como la de los otros, pensando antes de actuar para no afectar las acciones de los demás trabajadores. Como siguiente característica de un líder, se menciona que debe de tener capacidad de establecer metas y objetivos. Esto, para dirigir un grupo hay que saber a dónde llevarlo. Si una meta no es clara, ningún esfuerzo va a ser suficiente y las metas deben de ser congruentes o las capacidades del grupo. Como ejemplo de lo anterior mencionado, se dice que el líder tiene bien establecido el propósito que desea llegar junto a sus colaboradores, tomando en cuenta las capacidades de estos para desarrollar el trabajo y poder alcanzar las metas esperadas.
Otra característica con la que debe de contar un líder es el tener la capacidad de planeación, ya que una vez establecida la meta es necesario hacer un plan. En ese plan se deben determinar las acciones que se deben cumplir, el momento en el que se deben de realizar, las personas encargadas de ellas y los recursos necesarios. Por ejemplo, el líder debe desarrollar una buena planeación, asignando a cada tarea los recursos necesarios y teniendo la capacidad de pensar en el futuro, para así anticipar la forma correcta de ejecutar las tareas y alcanzar la meta establecida. Como siguiente característica, nos dice que un líder conoce sus fortalezas y las aprovecha al máximo. Bueno, por supuesto, también sabe cuáles son sus debilidades y busca subsanarlas. Por ejemplo, por decir, el líder es consciente de alcanzar sus habilidades y capacidades, sabe hasta dónde es capaz de llegar y este conocimiento lo utiliza para trabajar de la manera más eficiente y eficaz posible. Otra característica es que un líder crece y hace crecer a su gente. Para crecer no se aferra a su puesto y actividades actuales. Por el contrario, para crecer enseña a su gente, delega funciones y le crea oportunidades para todos. Por ejemplo, el líder trata de hacer que los trabajadores no se queden en el mismo lugar o rol de siempre. Por el contrario, busca que estos crezcan tomándose el tiempo y esfuerzo necesarios, así como también los recursos para que estos puedan construir su propio camino, dejando a un lado todo el egocentrismo. Bueno, la siguiente característica, perdón, que nos muestra es el que un líder debe de tener carisma. Bueno, el carisma es el don de atraer y caer bien, llamar la atención y ser agradable a los ojos de las personas. Pero esto, ¿cómo lo adquirimos? Bueno, se sabe que por las interacciones con la gente, que se tiene con la gente y el demostrar verdadero interés por ello. ¿Cómo se alimenta el carisma? Se alimenta con excelencia. Bueno, como ejemplo de esto, nos menciona que el líder siempre se mantiene positivo y alegre, saluda y convive de la mejor manera con sus colaboradores, siempre se muestra entusiasta y comprensivo. Para los demás es una figura agradable y de confianza. Siguiendo con otra característica, el líder debe de ser innovador. Siempre debe buscar nuevas y mejores maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, el líder siempre tiene ideas frescas para cambiar las rutinas. Establece nuevas formas de trabajar en donde todos se muestran interesados y entusiastas. El líder es consciente del uso de las tecnologías y cómo estas pueden optimizar el trabajo. Por lo tanto, hace uso de estas y se apoya para crear ideas nuevas. La penúltima característica que se menciona es de que el líder debe de ser responsable. Sabe que su liderazgo le da poder y utiliza ese poder en beneficio de todos. Como ejemplo, nos dice que el líder muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. En el trabajo sabe cómo manejar su poder y cómo emplearlo sobre los demás sin aprovecharse de su autoridad. Una característica es que un líder debe estar siempre informado. Un líder debe saber cómo se procesa la información, interpretarla inteligentemente y utilizarla de la forma más moderna y creativa. Por ejemplo, el líder sabe manejar e investigar información necesaria para el desarrollo de los proyectos. Por ende, siempre estudia y conoce el contenido de esta. Él busca encontrarse siempre informado y al tanto de lo que sucede en el entorno laboral para actuar de la manera más conveniente. Y bueno, de esta forma es como finalizamos el análisis de las características que debe tener un líder, así como también la importancia del liderazgo y todas las misiones que conlleva. Esperando que los puntos abordados hayan sido explicados y logren ser entendidos de la mejor manera posible. Agradecemos por la atención que nos han prestado y gracias por todo. Este ha sido nuestro trabajo.